Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con River Actualidad. Y hoy retomamos el tema de los congresistas cubanoamericanos que se están volviendo un obstáculo para los intereses tanto de Donald Trump como para los intereses de los Estados Unidos como tal y los intereses del lobby petrolero. Según se ha filtrado a la prensa, estos congresistas declararon que no aprobarían el presupuesto presentado por la administración de Donald Trump al Congreso norteamericano si Trump no retiraba la licencia de Chevron en Venezuela. Y aunque he hecho 3 videos al respecto, han tenido muy pocas visualizaciones realmente. Por lo tanto, se entiende que es un tema o que no interesa mucho o que la mayoría de la audiencia lo ve desde otra forma, porque no es menos cierto que eh, toda la oposición cubana y venezolana que, que saque información en las redes copan como el entorno de YouTube con temas banales hasta cierto punto y de festividad y de alegría y de euforia en cuanto a la cancelación por Trump de la licencia de Chevron o la supuesta cancelación, porque eso es un tema más complicado de lo que parece hasta cierto punto. En, y entonces esa euforia lo que hace es tapar la realidad y nadie quiere hablar de que realmente esta fracción dentro de la política norteamericana en el Congreso lo que hace es frenar los intereses tanto de los Estados Unidos como los intereses del propio pueblo norteamericano, porque indiscutiblemente de lograr Trump, es decir, de tener Trump logros económicos en estos 2 primeros años de su mandato, favorecería indiscutiblemente al pueblo norteamericano. Más allá de que favorezca a la oligarquía o a las élites del lobby petrolero, etcétera, etcétera, es indiscutible que todo esto favorecería también al pueblo y a la nación norteamericana. De hecho, ya salió la noticia que apenas sale la información de que Trump cancelaría la licencia Chevron, ya el costo de la gasolina, al menos en Texas, subió 50 centavos. Es decir, solo de la posible situación a crearse. Y una de las razones por la cual Estados Unidos necesita el crudo venezolano es precisamente para bajar los precios del barril, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y como dije, esta facción de congresistas cubanoamericanas están hablando para sus intereses o sus supuestos intereses, porque realmente lo único que han hecho es vivir del tema del, del anticastrismo y el antichavismo, y que a la larga, en el caso de Cuba, por más de 60 y tantos años, no han resuelto absolutamente nada. Y con respecto a la política venezolana, tampoco han resuelto absolutamente nada. Porque en el caso de Venezuela, su momento más difícil fue, si la memoria no me falla, en el 2018 y ahí están. Es decir, lograron sobrepasar ese momento difícil y ahí están. Y están con una gran fuerza porque ya salió la noticia también que de irse Chevron de Venezuela, Turquía
compraría a Venezuela todo ese petróleo que Chevron dejaría de extraer de Venezuela. Por lo tanto, esos 4.000 millones de dólares mensuales que estos congresistas cubanoamericanos no quieren que coja el gobierno de Maduro, simplemente van a seguir llegando al gobierno de Maduro, pero por otra vía. No va a ser la Chevron quien se los pague, pero va a ser Turquía. Y Trump se encuentra en el medio de esta lucha de intereses y hay que ver al final cómo solucionaría estos problemas. De todas maneras, al final de este video hay un fragmento muy interesante en cuanto a lo que piensa hacer Trump con estos republicanos en el Congreso que no sean completamente leales. Por lo demás, para apoyarnos en la narrativa de este video, he tomado varios fragmentos de un video realizado por el periodista venezolano y de la oposición David Placer, que aunque es de la oposición y esta oposición venezolana distorsiona y manipula bastante la realidad en el tema cubano y en el tema venezolano, no es menos cierto que este periodista tiene acceso a información. De hecho, él es el que publicó la entrevista que yo puse 2 fragmentos aquí que le realizara a Mario Díaz Balart. Esa entrevista de la cual les hablé, que la parte final donde Mario Díaz Balart dice que con completa seguridad que con la llegada de Donald Trump a la presidencia, la Chevron se retiraría de Venezuela, fue cortada como les expliqué en el otro video y no sé si en estos momentos ahora con estos cambios y toda esta euforia en cuanto a una posible retirada de Chevron de Venezuela, que no es tan así, esa otra parte de la entrevista se volvió a sacar. Pero bueno, no he revisado nada de eso. Pero sí me voy a apoyar en fragmentos del video de este periodista para que ustedes vean cómo esa facción de congresistas cubanoamericanos ha secuestrado la política norteamericana, los intereses de la nación norteamericana, los intereses del pueblo norteamericano y por supuesto los intereses de Donald Trump como tal. Es decir, esta facción cubanoamericana congresista ha logrado poner de rodillas en contra de sus intereses a Donald Trump con el tema de Venezuela. Y aunque no es un capítulo cerrado, porque Chevron tiene autorización para estar en Venezuela hasta un término de 6 meses y en esos meses pudieran suceder muchas cosas. Incluso la OFAC automáticamente autoriza todos esos meses, durante ese periodo de 6 meses, la licencia de Chevron en Venezuela. Hay que ver al final en qué queda todo esto. Yo soy partidario de que Chevron se queda en Venezuela. Pero bueno, hay que ver cómo Trump va a manejar toda esta política porque él tiene también intereses en estos momentos en el Congreso norteamericano. Y no es menos cierto que esta facción, al menos hasta las elecciones de medio término, donde se elijan nuevos senadores y nuevos congresistas, o una parte de estos senadores y estos congresistas, él tiene que batallar con esta fracción
cubano-americana, que pueden boicotear indiscutiblemente todo lo que él presente al Congreso de los Estados Unidos. Así que nada, vamos a apoyarnos en algunos fragmentos de este periodista venezolano de oposición, David Placer, y sobre la marcha vamos a ir explicando para que ustedes vean todo el nivel de chantaje que han tenido esta facción que va indiscutiblemente, como ya les dije, en contra no ya de los intereses de Trump, que también es importante, pero bueno, en el sentido de que todos ellos son los que han apoyado a capa y espada la presidencia de Trump. Pero más allá de los intereses ya personales de Trump, esta facción ha demostrado ir en contra de los intereses de la nación norteamericana y del pueblo norteamericano. Así que nada, vamos a pasar al primer fragmento y sobre la marcha, cuando termine cada fragmento, iremos haciendo algún comentario. Así que vamos a ver la primera parte. La salida de Chevron de Venezuela. Se lo habíamos anunciado en exclusiva en diciembre, en 2 entrevistas con Rick Scott y Mario Díaz Balart. Lo ratificamos en enero en el viaje que hicimos a Washington y la medida se ratifica hoy. Bueno, como pueden ver en este fragmento, lo saqué para que vieran que realmente en esa entrevista a Mario Díaz Balart, de la cual yo hablé, Mario Díaz Balart ratificó que Chevron saldría de Venezuela. Sin embargo, esa es la entrevista que él cortó. Y cuando Trump el mes pasado firmó la autorización de la licencia de Chevron para operar en Venezuela, él a esa entrevista de Mario Díaz Balart le cortó esa parte, donde Mario Díaz Balart asegura categóricamente de que con la llegada de Trump al poder, Chevron tenía que cesar sus operaciones en Venezuela. Pero bueno, sigamos escuchando, mejor dicho, viendo otros fragmentos más. La ansiada y esperada medida por buena parte de la oposición, de los adversarios de Nicolás Maduro, se cumple con la celebración de este ala dura en contra de Nicolás Maduro, que forma parte del gobierno de Donald Trump y que no había visto con buenos ojos y que había visto con mucha preocupación como otro alma dentro del propio gobierno de Trump, el alma del American First, el alma de la negociación, y que estaba visibilizada con el rostro de Richard Grenell, pues ve ahora con satisfacción esta medida que fue prometida. Donald Trump se los prometió a sus republicanos, a sus miembros del Partido Republicano de la Florida, que es un ente muy fuerte de su gobierno, y a pesar del enorme lobby que ha desplegado Chevron en las últimas semanas, Donald Trump se ha decidido hacerlo público. Como ven, y aunque hay partes que no se escuchan muy bien, que es lo que yo he explicado, que me cuesta mucho trabajo tener videos de apoyo dentro de mi programa, precisamente porque yo trabajo con ahorro de datos y eso y con el tema de la mala señal aquí, eso dificulta mucho que yo pueda añadir videos a mis programas como tal, pero aunque tiene sus problemas de audio, eso se puede ver en esta parte cómo se está manejando la información de cómo Chevron saldría de Venezuela y el término de 6 meses. Es por eso que dejé el fragmento completo para que puedan ver cómo es que se está manejando esta nueva situación con la Chevron y qué es lo que se está diciendo desde la oposición.
Vamos a seguir ahí. Bueno, a pasar al otro fragmento. Hoy también esa medida, la medida de la salida de Chevron en Venezuela, ha sido celebrada por los 3 diputados cubanoamericanos que tienen un peso gigantesco en el gobierno de Donald Trump. Ellos pueden suponer, o suponen de hecho de facto, la mayoría para aprobar todas las medidas de Donald Trump en el Congreso. Bueno, aquí habla de los 3 congresistas cubanoamericanos que tienen un peso gigantesco dentro de las decisiones del Congreso norteamericano, ya que ellos deciden si existe mayoría o no dentro del Congreso americano. Vean que todo este diálogo y todo este tema, y como este periodista lo presenta, es simplemente como un chantaje. Es decir, si Trump no se pliega a lo que quiere esta facción cubano-americana con respecto a Venezuela, simplemente ellos no van a aprobar nada en el Congreso que presente Trump. Y como él bien dice ahí, los nombra como de mucha importancia. Así que vean cómo eh, se secuestran por una facción los intereses, más allá de los intereses de Trump, los intereses de la nación y del pueblo norteamericano como tal. Vamos a seguir viendo otro fragmento. Ayer se aprobó apenas por un voto los presupuestos de Donald Trump. Cualquier molestia en este grupo por una política errada, equivocada en relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua puede hacer perder importantes votaciones de Donald Trump en el Congreso, y es algo que un hombre que se presenta como el todopoderoso o el superpoderoso de los Estados Unidos y del mundo no se puede permitir. No se puede permitir una tamaña derrota. Ayer se negoció hasta altas horas de la noche la aprobación de los presupuestos y hubo un representante, un congresista republicano de Donald Trump, le votó en contra. Bueno, más claro ni el agua, vaya. Realmente si alguien no lo entiende es porque no lo quiere entender. Toda la presión que están ejerciendo desde su posición de congresistas cubanos americanos y de sus intereses fraccionarios, cómo tienen un nivel de chantaje tal y de presión tal donde ellos se sienten con capacidad de decir que si tú no cumples con lo que me prometiste, yo te empiezo a boicotear todo lo que tú presentes en el Congreso. Vaya, si esto no es un chantaje, no sé cómo se llamaría realmente. Porque yo precisamente escogí estos fragmentos de este video de este periodista de la oposición venezolana porque están más que claros. Está extremadamente claro el nivel de chantaje y el secuestro de los intereses de Trump y de los Estados Unidos por esta facción. Vamos a seguir viendo. Que los congresistas dejan de votar en favor de su presidente si consideran que los intereses de sus electores, de su estado, pues no están reflejados en estos presupuestos. Ven, esto es lo que hablaba anteriormente. Simplemente, si ellos consideran, yo entiendo sus facultades y entiendo eh, que está concebido así el sistema norteamericano. Es decir, votar en contra de cualquier proyecto de ley o cualquier presupuesto que esté en contra de los intereses de sus votantes como tal. Pero aquí no se trata de eso, aunque indiscutiblemente
una gran parte de sus votantes están alineados también con esa política de presión hacia Cuba y Venezuela, ese anticastrismo, como le llaman ellos. Es cierto, pero no todos sus votantes mantienen esa línea. Es decir, que no es un tema de quedar bien con sus votantes como tal, sino es un tema ya de intereses muy personales dentro de su política individual dentro del Congreso de los Estados Unidos. Y estas son la gente que, como ya dijo ahorita, le llevan aplicando a Cuba más de 60 y tantos años una política que no ha dado absolutamente ningunos resultados, y le están aplicando a Venezuela otra política similar a la de Cuba que tampoco ha dado resultado alguno. Y siempre es la misma cantaleta. Ahora sí va a haber cambio de régimen, ahora sí, este es el momento. Tú verás que ahora con Trump todo va a cambiar, tú verás que ahora sí lo que le queda a Cuba y Venezuela es nada, tú verás, y ese es el tú verás y el tú a ver de toda una vida que no resuelve absolutamente nada, que crea crisis en estos países y que con esta crisis indiscutiblemente se genera un éxodo de migrantes que no conviene ni interesa realmente al gobierno de los Estados Unidos, y que el cual ya dije en otro de mis videos que esto no es un tema de Trump, esto es un tema de todos los presidentes de los Estados Unidos que consideran las olas migratorias como un tema de seguridad nacional. Y esta gente sigue empeñado en un discurso y en una política que ha sido un completo fracaso. Pero bueno, vamos a seguir con este periodista. Y ya habían mandado mensajes los tres republicanos, Mario Díaz Balart a la cabeza, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, los tres que permiten la mayoría de Trump en el Congreso, de que tenía que haber medidas, tenía que haber señales de que el gobierno de Donald Trump iba a ser contundente e iba a poner contra las cuerdas a Nicolás Maduro. Y ya habían mandado mensajes. Es decir, si tú no haces lo que yo quiero, tú no vas a poder gobernar. Y no te vamos a aprobar absolutamente nada aquí en el Congreso. Pero, a ver, lo irracional de todo esto es que si fuera una política lógica, irracional, irracional no, irracional, uno entendería cómo ellos, si el presidente no cumple lo que yo considero como congresista o senador de los Estados Unidos, que es lo objetivo, lo lógico, yo puedo bloquear ese proyecto de ley o ese presupuesto. Eso sería lo lógico, pero es que no se trata de esa lógica. Se trata simplemente de sus caprichos. Es decir, si Trump no cumple con sus caprichos, van a boicotear todo lo que presente Trump en el Congreso y realmente Trump no va a poder gobernar. Díganme si eso es o no es un chantaje. Pero bueno, vamos a seguir. Estas medidas y estas promesas, por supuesto, se vieron en peligro cuando Richard Grenell asistió al Palacio de Miraflores a hacerse fotos con Nicolás Maduro, a llevarse a 6 rehenes y también en acordar esas deportaciones de criminales primero y de deportados en situación irregular después. Aquí sigue el mensaje de que no nos conviene Richard Grenell. Lo que hizo Richard Grenell, que fue simplemente a Venezuela a violar nuestros caprichos. No fue a negociar
el retorno de unos prisioneros norteamericanos en Venezuela. Es decir, según su punto de vista, y no estoy justificando a los prisioneros norteamericanos que estaban acusados de acciones terroristas contra el gobierno de Venezuela y que hasta donde tengo entendido habían sido contratados incluso como mercenarios para provocar un golpe e incluso atentar contra la vida de Nicolás Maduro. Pero bueno, más allá de eso, vamos a centrarnos en los intereses norteamericanos. Es decir, a ellos no les interesa que esos norteamericanos hayan regresado a su país gracias a las conversaciones que tuvo Richard Grenell con el presidente Maduro. Eso no es lo importante. Lo importante es boicotear todo tipo de acuerdo con Venezuela. Y por supuesto, queda entredicho de que Richard Grenell molesta. Y haciendo un paréntesis, ¿por qué Richard Grenell molesta? Molesta no solamente por el acuerdo con Venezuela, sino porque también se ha filtrado en los medios que, o al menos así lo que se dice, que uno de los principales candidatos para ser secretario de Estado era Richard Grenell y no Marco Rubio. Y como todos ellos, mejor dicho, son como decimos aquí en Cuba, cúmbila y socio, también dentro de su política sectaria y dentro de sus chantajes, también atacan, por supuesto, a la figura de Richard Grenell porque es la sombra para el secretario de Estado actual, Marco Rubio, que es su socio, era otro senador cubano-americano de esta ultraderecha más que reaccionaria y de esta facción de intereses contrarios a los de la nación americana y a los del pueblo norteamericano, más allá de los intereses personales de Trump. Pero también esta es la forma por la cual atacan doblemente al trabajo y a la figura de Richard Grenell. Vamos a seguir. En el tuit de Donald Trump hoy, acusa al régimen de Nicolás Maduro de no hacerlo con la velocidad prometida. Y viene a decir Donald Trump, entre otras cosas, esta es una consecuencia. El no hacerlo como has prometido te ocasiona la salida de Chevron a Venezuela, que supone nada más y nada menos que la pérdida de $400 millones al mes al régimen de Nicolás Maduro. 400 millones líquidos ilegales que entraban a su sistema financiero. Y ya este que es el fragmento final del video de este periodista es simplemente la justificación prácticamente infantil que tuvo que dar Trump para justificar todo lo que se ha formado alrededor de la supuesta salida de la Chevron de Venezuela. Es como si prácticamente la situación cogiera a Trump de sorpresa y tuviera que buscar una justificación, la primera que apareciera, para complacer a estos chantajistas que indiscutiblemente en estos momentos los tiene que tener en cuenta, los tiene que tener tranquilos, los tiene que tener entretenidos. Es como se dice en la antigua Roma, a esta plebe hay que tenerla con pan y circo
para que estén tranquilos y para que estén entretenidos y no boicoteen dentro del Congreso lo que Trump o la administración de Donald Trump presente. Es decir, hay que darle pan y circo a esta plebe y hay que tenerlos entretenidos y hay que tenerlos más o menos complacidos para que no molesten, no jodan, como se dice aquí en Cuba, no jodan. Entonces, es la justificación prácticamente infantil que encontró Donald Trump para decir que sí, que ya Chevron iba a cesar sus operaciones en Venezuela y todo lo demás que esta gente están celebrando con bombo y platillo y por supuesto todos aquellos que pertenecen a la oposición cubana o venezolana y tienen que ver con las redes, están subiendo videos y todas esas cosas de una completa alegría y de una derrota para Venezuela. Una derrota que, como ya expliqué más o menos aquí dentro de este tema y este video como tal, la mayor derrota sería más que para Venezuela, para los Estados Unidos, porque Turquía ya dijo que ella compraba todo ese petróleo que eh, dejaría de extraer Chevron si se fuera de Venezuela y si Trump realmente con una orden ejecutiva cancelara como tal ya y de forma definitiva las operaciones de Chevron de Venezuela. Así que dentro de todo este tema, quien más pierde o quien realmente pierde son los Estados Unidos y el lobby petrolero. Porque esos 4.000 millones de dólares mensuales, de los cuales ellos han atacado tanto y son los que paga Chevron al gobierno de Venezuela mensualmente, simplemente no los pagaría la Chevron, pero los pagaría Turquía. Y digo Turquía porque fue quien declaró que sí estaba interesado en ese petróleo, pero también está la India. Es decir, la India sería otro posible comprador de ese petróleo que la Chevron dejaría de extraer en Venezuela. Así que nada, díganme si eso no es un chantaje y si no es un secuestro tanto de la política y los intereses de Donald Trump como presidente y de los intereses de la nación norteamericana y del pueblo norteamericano. Es decir, esta fracción impide que se logren acuerdos con Venezuela que al final beneficien a los Estados Unidos como tal, es decir, acuerdos que sean beneficiosos para los norteamericanos como tal. Simplemente ellos se oponen a eso. Y después se autodefinen como defensores de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay otro fragmento ahí muy interesante que hasta cierto punto, como dice el refrán, a buen entendedor, con pocas palabras bastan. Como Trump ya ha definido lo que él realmente necesita para que cosas como esta no sucedan dentro de su política y dentro de las decisiones que él toma. Independientemente de que hay mucha gente, por supuesto, sobre todo los demócratas, que están diciendo cualquier cosa de Trump, que si es un dictador, yo no estoy ni para afirmarlo ni para desmentirlo. Solo me refiero a que, sobre todo la parte demócrata, ataca a Trump con todo lo que puede y lo critica con todo lo posible
incluso también asumen posiciones prácticamente irracionales. Pero bueno, más allá de eso y más allá de los intereses de Trump, cómo Trump ha definido lo que debe hacer para que en un futuro y sobre todo después de las elecciones de medio término, estas cosas no sucedan y no se pueda boicotear sus decisiones dentro de la política de los Estados Unidos. Decisiones que indiscutiblemente de que por los demócratas es atacado con todo lo que tienen en sus manos, incluso lo declaran dictador, etcétera, etcétera, que yo no voy a decir que es cierto o que es mentira, o lo que eso se verá en el tiempo. Lo cierto es que incluso los ataques demócratas a veces son completamente irracionales. Pero bueno, más allá de si Trump es o no es un dictador, se convertirá o no en un dictador, simplemente ya él tiene una solución para que eh, este tipo de boicot en función ya sean de los intereses de Donald Trump o de los intereses de la nación norteamericana, incluso los intereses, aunque hay quien me ha dicho que no son los intereses del pueblo norteamericano, pero si los alimentos bajan de precio, si el combustible baja de precio, si las rentas incluso bajan de precio, si hay otras cosas que logran bajar de precio, si se aumenta el empleo, si vienen más empresas a producir dentro de los Estados Unidos, indiscutiblemente eso es un beneficio para el pueblo norteamericano. Y entonces, en función de todo esto, ya Trump tiene su solución para que, como dije, después de las elecciones de medio término y cuando se elija un nuevo Congreso, estas cosas no sucedan y no existan personas que secuestren la política de los Estados Unidos más allá de intereses personales. Así que vamos a ver este fragmento, un fragmento, por cierto, de un programa que está muy bien informado y que constantemente está sacando las últimas noticias que ocurren en el mundo. Ayer con esta reunión de gabinete y también marcando las líneas de lo que va a ser su mandato de 4 años, donde hay una fecha clave, 2026. Ya está poniendo las cartas sobre la mesa. El presidente de Estados Unidos quiere una lealtad inquebrantable de los candidatos republicanos que elija para las elecciones intermedias de 2026. Es lo que informa la CNN este jueves. Los candidatos también tendrán que demostrar viabilidad en una elección general, según un funcionario anónimo de la Casa Blanca, que agregaba que el multimillonario Elon Musk está en conversación con el Ejecutivo sobre su papel en la próxima campaña. El informe afirmó que Trump podría brindar su apoyo a los rivales de los republicanos actualmente en el cargo si considera que quienes ocupan dichos cargos son insuficientemente leales. Fuentes cercanas a Trump dijeron que comenzó a desarrollar su estrategia para las elecciones de mitad de periodo poco después de ganar las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. Bueno, ahí lo tienen. Lealtad inquebrantable y los candidatos que no cuenten con esta característica simplemente no tendrán ningún apoyo por parte del gobierno de Trump. Se puede decir lo que se quiera, que no es democrático, que es una mentalidad de dictador. Bien, perfecto. Todo eso es en la opinión de cada quien y cada cual. Pero indiscutiblemente es la medida
que se necesita para que intereses individuales no laceren los intereses de la mayoría dentro del pueblo norteamericano, dentro de la nación norteamericana y bueno, indiscutiblemente como todo esto es un paquete, también los intereses de Donald Trump y de esa oligarquía que ha llegado al poder. Pero más allá de todo eso, lo cierto es que hay un secuestro de los intereses de la nación norteamericana, hay un boicot a tratados beneficiosos desde el punto de vista económico para la nación norteamericana, beneficiosos hasta cierto punto para el pueblo norteamericano, que esta facción retrógrada y que ha aplicado una política a través de los años que no ha dado ni absolutamente ningún resultado, no logre llegar a posiciones en el Congreso después de las elecciones de medio término, como se llama, que serían en 2026. Así que nada, este es el tema de hoy. Por supuesto, valoren y digan si es un chantaje o no es un chantaje, si realmente están echando por tierra los intereses de la gran mayoría, secuestrado por una pequeña minoría. Y nada, saquen ustedes sus propias conclusiones, pero creo que lo que le he puesto hoy es bastante esclarecedor de lo que sucede o lo que está sucediendo en estos momentos con esa retrógrada y caprichosa ultraderecha cubana-americana y el gobierno de Donald Trump. Así que nada, hasta aquí el tema de hoy. Como siempre le digo, déjennos aquí sus comentarios. Por supuesto, denos like y suscríbase al canal, que eso nos ayuda a crecer y por supuesto así usted está al tanto cada vez que subamos un nuevo video. Así que nada, nos vemos en otro programa de Aquí con River Actualidad. Chao.